Ya hemos visto los capítulos esenciales de la Social 2. Lo que queda ya es estudiar cómo todos estos capítulos se encuentran, cómo en la realidad nosotros podemos utilizar la Social 2. Estaba yo leyendo un librito que tengo por acá, de esos libros que uno se olvida y por ahí los pesca. Es un libro sobre la iglesia, un libro francés, Cambio de la iglesia y conversión personal se llama. El libro está en francés, mi francés no es muy bueno, pero me sirve para leer. Eh, y este libro, aunque no lo nombra, pero toma un poco la dirección de Teilhard de Chardin, que fue un sacerdote que al mismo tiempo se dedicó a ser paleontólogo, antropólogo, un sacerdote que creía en la evolución. Acuérdense ustedes que la teoría de la evolución fue rechazada por la Iglesia durante años, en gran parte sigue siendo rechazada. La Iglesia no quiere creer en Darwin porque Darwin hablaba de los primeros seres humanos, los primeros seres, cómo se van convirtiendo por evolución hasta que llega el mono y el mono pasaría al ser humano. Hoy en día todos los científicos creen en eso. Harari, del cual ustedes han debido leer algunos de sus libros, tiene un par de libros porque él es historiador y él habla desde el principio de los monos hasta ahora, cómo ha evolucionado toda la especie humana. Pero este librito de la iglesia que tengo aquí a la vista eh, me lleva a pensar, la iglesia es una institución antigua, ¿sí? 2000 años. Una institución antigua que sin embargo se ha hecho más fuerte, no desapareció, están prácticamente en todo el mundo, se impusieron a las malas, a las buenas, de todas maneras. No pudo evitar la disgregación, porque el cristianismo se partió en dos con el protestantismo, ¿no es cierto? La época de Lutero. Entonces, la iglesia católica por un lado y la iglesia protestante por otra. Pero esas dos iglesias a su vez se han dividido en muchos sectores. La iglesia católica tiene muchas órdenes, ¿sí? Los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia protestante a su vez tiene un montón de corrientes internas. Entonces se han dividido mucho, pero aún con esas divisiones, eh, el cristianismo abarca una buena parte de la sociedad, especialmente de la sociedad occidental, o sea, Europa y muchos países conquistados por Europa. Eh, la pregunta acá es, ¿cómo algo tan extraño como la creencia en Dios, que en principio no existe, puede haber hecho una organización tan grande, con personas que creen además, creen en esto, basan su vida en esa creencia, ponen su vida en manos de ese ser que nadie conoce, que es Dios, y arman una institución enorme, publican libros, dan conferencias, arriesgan sus vidas por una institución, y todo esto basado en una idea que no es comprobable en absoluto. ¿Sí? La existencia de Dios hasta el día de hoy es imposible de comprobar desde un punto de vista científico, o siquiera simplemente pragmático. Como algo que se basa en lo invisible, en algo que podríamos denominarlo una fantasía, puede haber tomado un cuerpo tan grande, un cuerpo en el sentido institucional tan enorme, que abarca prácticamente todo el mundo.
Y eso que también podemos hablar de las religiones budistas, la religión, no la religión, sino el taoísmo es interesante. En algún momento habría que hablar del taoísmo. El taoísmo no es una religión, es más una filosofía, una actitud de vida. Pero digamos la religión hebrea, la religión musulmana, que tienen conexión con el cristianismo. La religión judía es previa al cristianismo. La religión musulmana es posterior. Los musulmanes, Mahoma se basó en el cristianismo y en el judaísmo para hacer su religión. Pero de pronto hay millones de personas metidas en algo que es muy simple. Creen que hay algo que se llama Dios. No pueden probarlo. No hay absolutamente ninguna manera de probar la existencia de Dios. No existe esa manera. Si existiera esa manera, no habría ninguna discusión. Algunos han pensado que se puede matemáticamente demostrar la existencia de Dios. No es cierto. No hay nada que se pueda demostrar con respecto a eso, nada. Ninguna demostración de la existencia de Dios es posible en los términos actuales de la ciencia, de la filosofía, de todas las teorías que tenemos hasta la actualidad. No hay manera. Todo se basa en una creencia. Esa creencia es antigua, de la época en que no había ciencia. Pero fíjense, ya algunos griegos estaban pensando que la creencia en los dioses era discutible. Ya en Egipto, hubo un faraón, Akenatón, que trató de pensar en un Dios que no era trascendente, sino que era inmanente, es decir, el sol. Dijo, el sol es Dios. Vamos a adorar al sol, que es algo que está ahí visible. Es decir, para la época en que estamos viendo esto, casi casi es como si estuviera proponiendo el materialismo, digamos, ¿no? Para los egipcios. Por eso le hicieron la guerra, al final terminó y volvieron los sacerdotes con Amón, con el dios Amón. Ahora figúrense, muchachos, guerras, proyectos, ciudades, edificios, libros, cantidad de cosas hechas por algo que no existe o que no sabemos si existe. Se matan, se pelean, construyen cosas sobre algo que no sabemos si existe. Porque, digamos, pelear por terrenos, pelear por territorios, pelear por un poder físico así real, pelear por dinero, por joyas, pelear por una mayor cantidad de poder físico, de poder económico, todo eso que es visible, se entiende. Podemos no estar de acuerdo, pero se entiende. La lucha por el poder físico, tener más cosas, tener más acceso a bienes, pero luchar por algo que no se sabe si existe, ¿no es raro? ¿No les parece raro? Piensen un poco, ¿no es raro? Todo el poder de la iglesia basado en algo así de simple, la existencia de Dios. Mentira, Dios no existe. Nada más que con eso. Si la gente pensara que Dios no existe, se destruiría todo un poder de miles de años, de la iglesia, de antes de la iglesia, de antes, de antes, de antes, de antes, de una vez. Nosotros hablamos de
vida cotidiana, hablamos de conflictos, hablamos de identidad y hablamos de representaciones sociales. Todos esos temas caben también en la explicación de las religiones. Hay mucha gente que basa su vida en una religión. Es decir, basa su vida en algo que no se puede probar. Cree que puede existir. Y no hay ningún problema. Yo también puedo creer en muchas cosas. ¿Por qué no? En el terreno de lo creíble uno puede creer muchas cosas. Pero en el terreno de lo demostrable es prácticamente imposible. No puedes demostrar nada que no esté acá presente. Sin embargo, aún no pudiendo demostrar la existencia de Dios, la mayor parte del mundo está regido por instituciones que dicen existe algo que se llama Dios. Y por la creencia en eso hay gente que se mata, hay gente que construye catedrales, hay gente que conquista países, hay gente que basa toda la educación, hay gente que basa toda su filosofía en eso que aparentemente no existe. Porque cuando yo les digo, veamos, hubo una guerra, Bolivia perdió el derecho al acceso al mar, al Océano Pacífico, podríamos pensar una pelea, una lucha de Bolivia para recuperar el acceso al mar. Se puede discutir si esta lucha es posible o no es posible, si es legal o no es legal, si Bolivia tenía acceso al mar o no lo tenía. Podemos discutir sobre todo eso, pero estamos discutiendo sobre cosas ciertas. Sí existe un país llamado Bolivia, sí existe un país llamado Chile, sí existe algo llamado Océano Pacífico, sí existe, sí hubo una guerra, sí hubo un resultado de la guerra, sí hay mapas que prueban que Bolivia tenía acceso al mar. Estamos hablando de cosas concretas. Podemos discutir, podemos pensar, bueno, después de la guerra del Pacífico, Bolivia perdió el acceso al mar y por lo tanto perdió el derecho de reclamarlo. Sobre eso los chilenos pueden decir, no, Bolivia nunca tuvo acceso al mar. Entonces podemos decir, no, eso es una exageración. Ustedes chilenos están exagerando, paren un poco. Aquí hay mapas. Bolivia sí tenía acceso al mar. Entonces, podemos discutir sobre cosas que, si bien son políticamente discutibles, pero son cosas materiales. Lo mismo con las Islas Malvinas, lo mismo con un montón de cuestiones. ¿No es cierto? Lo mismo con los irlandeses que han peleado para separarse de Inglaterra, lo mismo que algunas regiones de España quieren separarse de España todavía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando sobre una isla, sobre un territorio, sobre un mar, estamos hablando de cuestiones físicas. Entonces entendemos las luchas políticas por cuestiones físicas. Pero la lucha por Dios, nosotros, no solamente el hecho de que nosotros creemos en Dios, sino esto, chicos, escuchen, nuestro Dios es el verdadero, ustedes están hablando de dioses falsos. Nuestro Dios es el verdadero. Y resulta que ni esa gente, ni la otra, ni la otra, ni la otra, pueden demostrar la existencia de ningún Dios. Se están peleando por algo que no es demostrable. ¿Sí? No es cuestión de pelear por Dios acá o por Alá allá o por Jehová allí. Eh, Nada de eso es demostrable. Hay creencias. Entonces decimos, bueno, respetaremos las creencias. Muy bien, respetaremos las creencias. Pero son creencias. Desde el momento en que apareció la ciencia, las creencias para muchas personas pasaron a otro espacio
de lo imaginable, de lo que, bueno, lo soportaremos, pero no en la época de la ciencia y la tecnología, las creencias ya no son importantes. ¿Para qué? Hay que creer en lo que se ve, no en lo que no se ve. Fíjense, hablemos un poco de tecnologías. Con tres o cuatro cosas, la invención del automóvil, algo que se mueve por sí mismo. Imagínense siglos, 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 siglos. Se necesitaban caballos para jalar carros. Entonces, andar encima de un caballo o andar en un carro jalado por un caballo, o en otras partes por otros animales, o usar sirvientes para que lleven a alguien. Pero pensar un aparato con ruedas, que se mueva solo, que yo lo pueda mover desde adentro, solo, y que me lleve a donde yo quiera ir, es una maravilla. A ver, piénsenlo. Por favor, piensen un poco en el pasado. Cuando ustedes estén en un ómnibus, en un taxi, en lo que sea, piensen que no hace mucho tiempo atrás eso no existía. Piensen cómo habrán deseado muchos seres humanos, ojalá que hubiera alguna manera de hacer un carro que se mueva solo, que no necesite caballos que lo jalen, que no estén tropezando contra los pozos y que yo tenga que saltar aquí como sapo. Piensen eso nada más. ¿Cuánto habrán pensado muchos seres humanos? Ojalá que hubiera algo que se moviera solo. Sería maravilloso. Bueno, eso existe, se llama automóvil. Por un lado. Piensen, como pensó Leonardo da Vinci alguna vez, poder volar como las aves. Piensen un aparato que vuele y que pueda llegar más rápido a muchos lugares porque pasaría por encima de las montañas, por encima de los mares, por encima de los ríos. Algo más interesante incluso que el automóvil. ¿Cómo habrá pensado la gente si hubiera eso? Cuando los hermanos Wright, los famosos hermanos Wright, estaban intentando hacer el primer aeroplano, todavía habían profesores de física, escuchen, profesores de física, en las universidades, que enseñaban que algo más pesado que el aire no podía volar. Pero claro que puede volar, no importa que es más pesado que el aire. El asunto es si le das una energía eólica que lo sustente el viento. Un águila es mucho más pesada que el aire, pero vuela. Entonces es mentira lo que dicen los profesores de física. Hablaban pelotudeces los profesores de física en una época. Pero claro, demostró con esos dos inventos, el automóvil y el avión, chicos, ya tenemos una humanidad muy diferente. Todo se acelera con eso. Todo se acelera. Les doy un tercer elemento, la electricidad. El descubrimiento y el uso de la electricidad adelantó enormemente toda la civilización. Toda la civilización. Todo. La electricidad produjo un cambio feroz. En este momento estamos haciendo una clase, además, virtual, gracias a la electricidad.
La aparición de la electricidad permitió una enorme cantidad de cosas. Con el automóvil, con el avión y con la electricidad. A partir de la electricidad, también se pudo pensar otra cosa, el teléfono. Poder hablar con una persona que está lejos, lejos. Hablar y escuchar la voz de la persona, además. Un aparato que reproduzca la voz. Con esas 4 o 5 cosas, el mundo cambió absolutamente. Absolutamente. Ahora, a partir de ahí, la cuestión es, ¿todo esto se produjo gracias a Dios? ¿Por qué Dios esperó tanto tiempo? Miles de años, miles y miles y miles de años, para que el ser humano llegue recién a esto. ¿Por qué Dios no le dio al ser humano posibilidades para que todo esto aparezca mucho antes, que el ser humano no tenga que sufrir tanto? ¿Por qué existe un Dios si el hombre sufre tanto, si el ser humano sufre tanto? ¿Por qué existe un Dios? Es un Dios al cual le complace que el ser humano sufra, que pase muchos sufrimientos y que poco a poco llegue a un poco de comodidad, y para algunos, no para todos. Alguien dirá, no, pero esto depende del ser humano nomás. Dios creó el ser humano y después. Pero no, si tenemos pruebas de que los seres antiguos tenían otra clase de pensamiento, otro tipo de figura, no podemos creer en Adán y Eva. Imposible. Imposible. Pero esto persiste, persiste. La idea religiosa persiste. ¿Sí? Ya sea por el lado católico, por el lado protestante, por el lado hebreo, por el lado musulmán, persiste. Hay creencias. En Oriente también. Entonces, si hablamos de vida cotidiana, la vida cotidiana de una persona que cree en Dios probablemente no sea la misma vida cotidiana de una persona que no cree en Dios. Los conflictos religiosos no son lo mismo que los conflictos económicos. Se confunden, se entrechocan. Pero hay gente, tenemos que imaginar esto, chicos, que sinceramente creía que tenía que luchar contra aquellos que no creían en Dios para que creyeran, o que tenían que luchar porque había un territorio que los musulmanes lo habían agarrado y era un territorio cristiano, y los hebreos también creían que era suyo. Todavía existe esto. Perdón, Mario. Lucas Mauricio tiene una pregunta, ha levantado su mano. ¿Le puedo dar la palabra? Perdón, yo les he dicho en todas las materias que las preguntas las tienen que hacer por escrito y yo las voy a responder por escrito. Ah, ya, perfecto, Mario. Entonces, que escriba su pregunta y las resuelvas al final. Gracias. Eh, entonces, hay gente que creía que tenían todo el derecho de ir con espadas para matar a aquellos que no creían en el mismo Dios. Estos no creen en el Dios que nosotros y están en un terreno que nosotros también lo queremos. Por lo tanto, tenemos que ir a matarlos y ese territorio es de nuestro Dios, no es el Dios de ellos. Y todos creen en un Dios que no se puede demostrar y se matan unos a otros. Las guerras religiosas han producido barbaridades, barbaridades. ¿Ustedes creen que las guerras religiosas han sido diferentes que las de ahora? No, han sido iguales y peores. Matanzas terribles.
descuartizamientos, violaciones a granel, o sea, terrible. En todas las guerras ha habido cosas muy feas. Y no solamente en las guerras. La Iglesia Católica en Europa, cuando pescaba que alguien no era católico, en un terreno que era católico, lo quemaban, aunque no hubiera hecho nada malo. Hay miles de historias de eso, miles. Y algunas historias escritas por grandes escritores, filósofos, historiadores. Han habido cosas muy, muy graves que han pasado en el mundo. Pero la justificación está en algo que no se puede probar. La justificación era Dios. No puedes probar la existencia de Dios, pero puedes matar a la gente en base a algo que no puedes probar. No puedes probar la existencia de Dios, pero yo creo en Dios. Entonces, como creo en Dios y tú no crees, te voy a matar, porque creo que tengo el derecho. Porque además Dios me acaba de comunicar que te tengo que matar. Dios me ha dicho, mata a todo aquel que no crea en mí. ¿Tú crees en Dios? No, boom, te mato. Pleno siglo XX, ¿sí? El imbécil de Bush, el hijo del primer Bush, el Bush hijo, que fue el más estúpido, uno de los varios presidentes estúpidos que tuvo Estados Unidos, eh, cuando hizo la guerra contra Irak, la segunda guerra porque su padre había iniciado la primera guerra contra Irak, este tipo dijo que pleno siglo XX, finales del siglo XX, ya casi siglo XXI, el tipo estaba diciendo que Dios le había dicho que tenía que hacer esa guerra. En plena actualidad, este imbécil decía que Dios le había dicho que tenía que ir a hacer la guerra contra Irak. Los iraquíes también creen en Dios a su manera. Los sunitas y los chiitas. Saddam Hussein era sunita, que eran la mayoría. Los chiitas eran la minoría. Los chiitas son más fanáticos que los sunitas. Por lo menos Saddam Hussein escribió muchas cuestiones interesantes. Él estaba por la liberación de la mujer, una serie de cuestiones muy interesantes para ser un país de creencias islámicas. Y justo a él lo matan, destrozan todo y agarran a los chiitas, que son la minoría, y los ponen a cargo de Irak. ¿Qué crees que va a pasar? Muy simple, Irak va a seguir con problemas. Irán es prácticamente todo chiita, ahí son los sacerdotes los que mandan. En Irán hay un grupo de sacerdotes. Esos sacerdotes, los imanes, esos sacerdotes que tienen el poder religioso, mandan políticamente en Irán hace años. Irán es un poder religioso. No estamos en la Edad Media, estamos en pleno siglo XXI, pero en Irán manda el poder religioso, que hay un grupo de sacerdotes que ellos mandan políticamente, religiosamente, intelectualmente, todo. Ellos tienen el poder total en Irán. Y una parte de esa gente que piensa como esa gente es a la que los norteamericanos pusieron al mando en Irak, cuando Irak era mayormente sunita, no era chiita. Los chiitas son más fanáticos, los sunitas son menos fanáticos. Saben ustedes que a la muerte de Mahoma se divide lo que ya era un imperio. Los seguidores de la hija de Mahoma, Fátima, que se casa con un general, y los seguidores de otro hombre que era el intelectual.
el que sabía mucho de la doctrina. Y ahí se dividen en dos. Y después han habido más divisiones. Pero se considera que la división más conocida es la de sunitas y chiitas. Los chiitas más religiosos, los sunitas un poco más políticos, más activos en cuanto a evolución social. Y los norteamericanos van y justamente agarran a Irak, cuando estaba todavía Saddam Hussein, y los hacen pelear contra Irán. Porque el problema para los norteamericanos es Irán, no es Irak. Porque Irán tiene, junto con otros países, tiene formas de controlar el petróleo o el gas que puede ir a Rusia y al resto de Europa. ¿Sabían ustedes que casi toda Europa recibe gas de Rusia? Y si a Rusia se le ocurre, corta el gas para toda Europa. Y por eso Rusia tiene todavía tanto poder. Ya no es comunista, pero tiene poder económico. Gazprom se llama la institución que controla el gas ruso. Y ese gas ruso va a casi toda Europa. Y toda Europa es un mercado común. Por lo tanto, la salida del gas va por allá, pero resulta que también hay gas y petróleo que puede surgir de Irán, de Irak, de varios países árabes, y hay pasajes para que eso llegue a Europa. ¿Sí? La guerra actual en algunos de los países ahí del norte de África es por eso, por el petróleo. Y el petróleo que puede ir hacia el resto de Europa. Eh, entonces, en Irán había un personaje que se llamaba el Shah de Irán. Este era un denominativo ya antiguo. Y de pronto lo tumban al Shah y viene un gobierno nuevo y después otro gobierno nuevo y ahí aparecen los chiitas, que son más fanáticos religiosos. Porque el Shah era de Persia, ni siquiera se llamaba Irán, Persia, ¿sí? Se llamaba Persia desde la época de la Biblia, Persia. Y después ya modernamente le van a llamar Irán, ya no Persia. Entonces del Shah de Persia se pasa al Shah de Irán y de ahí se pasa al grupo religioso que domina actualmente Irán. Y a los norteamericanos les molesta Irán, pero no se animan a ir contra Irán. Entonces se hicieron amigos de Irak, empujaron a Irak contra Irán, hubo una guerra de 8 años de Irak contra Irán, no ganó nadie, se debilitaron los dos, pero después Estados Unidos aprovechó que Saddam Hussein de Irak quiso atacar a un país muy pequeño, pero que tiene mucho petróleo, de los varios países pequeños actuales que tienen petróleo, y este país quería vender petróleo más barato y bueno, se pelearon por esto. Y hay una cosa, yo recuerdo, una de las pocas cosas que tengo buena en mi vida es la memoria. Yo recuerdo que apareció en varios periódicos que Saddam Hussein preguntó a la embajadora de Estados Unidos en su país si Estados Unidos tendría alguna acción contra Irak en el caso de que él ataque a este país. Estados Unidos dijo, no, no tenemos nada que ver. Entonces Irak atacó. Inmediatamente Estados Unidos atacó a Irak.
Todo esto es terrible cuando uno empieza a hablar de la política, las traiciones políticas. Todo esto es bastante fregado, aunque a uno le guste, como a mí me gustó durante mucho tiempo estudiar ciencia política. Tengo por ahí un pequeño curso de posgrado en ciencia política, pero la política así real es muy sucia, es muy dura. Ahora, lo interesante es que en pleno siglo XX se desarrolla la ciencia, la técnica, la tecnología. Vivimos mucho mejor que antes. Por favor, no me digan que no vivimos mejor que antes. Dejémonos de pavadas. Teníamos un montón de problemas, pero por favor, el automóvil, el avión, la electricidad, el teléfono, de pronto cambiaron el mundo. El mundo ya no es el mismo, ya no es el mismo. Poder hablar cuando apareció el teléfono con otra persona, ¿sí? Previamente hubo el famoso, el código Morse para poder hacer el telégrafo, ¿sí? Mediante algunos, algunos sonidos que se interpretaban en otro lado lejos, ya podía haber una cierta comunicación. Eso ya fue un avance. Pero después el teléfono era cuando la voz de la persona podía escucharse. Avance enorme. Entonces, con estos avances, con el automóvil, con el avión, con la electricidad, con la que se pueden hacer tantas cosas, con el teléfono, con eso cambió el mundo. Por eso el siglo XX es muy diferente de todos los siglos anteriores. Y por eso el siglo XX ha sido mucho más materialista que otros, porque dijeron, bueno, aquí es el ser humano el que está desarrollando. No es Dios. Porque la pregunta es, ¿por qué Dios tardó miles y miles y miles y miles de años en poder llegar a esto que es un poco más humano en el sentido de que el ser humano puede vivir un poco mejor? No todos los seres humanos tienen acceso. Eso es lo que todavía tenemos que pelear, ¿no es cierto? Todavía existen las peleas sociales para que todos los seres humanos tengan el mismo acceso a la comida, a la educación, a los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la pelea que todavía hay que pelear. Pero pelear por cosas concretas, materiales que sí existen, es pensable. Pero en el pasado, donde vivían de una forma ruin, ¿sí? Donde no había electricidad, ni teléfono, ni auto, ni nada, ¿sí? En ese pasado tan duro, lo mismo peleaban y tenían clases sociales y peleaban por las tierras. Cada cual que tenía sus tierras quería tener más. Un emperador quería tener más tierras, un rey quería tener más tierras, un jefe de tribu quería tener más tierras, un jefe de un pueblo quería tener más tierras, porque la tierra era lo único que era importante, tener terrenos para poder producir, para poder comer, ¿sí? O tener oro, o tener plata. Uh, pero ¿qué vamos a esto? A lo siguiente, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una idea común de algo que no existe? Porque cuando yo les digo a ustedes, a ver, tenemos la idea de Bolivia. Bolivia es una fabricación, no existe Bolivia. Ustedes y yo, que somos inteligentes, sabemos que Bolivia no existe. Argentina no existe. Estados Unidos no existe. Francia no existe. Son invenciones del ser humano acerca de territorios, acerca de nombres inventados, creados. ¿No es cierto? Bolivia no existe. Esto era el Alto Perú. Y el Alto Perú y el Bajo Perú eran simplemente Perú. Y esto era el Virreinato del Perú.
y tampoco era el virreinato del Perú. Todo esto era parte del Tahuantinsuyo. Y antes, y antes, y antes, y antes. No sabemos cómo se llamaría en la época en que habían otras culturas aquí. Todavía se está estudiando. ¿Cómo le llamarían a esas culturas más antiguas que los tiahuanacotas todavía? ¿Cómo le llamarían a este lugar? Entonces los lugares van cambiando de nombre según quién viene y se apodera del lugar. Entonces, Bolivia. Bueno, Bolivia. Pero todavía podemos tener una imagen física de Bolivia. Podemos ver un mapa, podemos viajar, tenemos una idea concreta de que hay algo llamado Bolivia. Tenemos una idea concreta de carreteras, de autos, de aviones. Tenemos una imagen concreta de todo lo que existe. Y podemos pelear por esas cosas que existen, ¿no es cierto? Un país pelea para tener cosas que tiene otro país y que este país no tiene, digamos, ¿no? Pero se pelea por cosas físicas, concretas. Pero la pelea por Dios, un poco rara. ¿Cómo te vas a pelear por algo que no sabes si existe, que es un acto de fe nada más? Y vamos a esto. Hay algo que se llama mística. La mística es el ámbito de la fe, ¿sí? Por mística yo creo en Dios y yo creo que lo mejor que me puede pasar es unirme con Dios. A eso se le llama mística, la unión con Dios, sin pasar, ojo, sin pasar por mediadores. Yo no me voy a unir con Dios gracias a la iglesia, ni gracias al sacerdote tal o cual, sino gracias a que yo hago un trabajo espiritual. Y gracias a ese trabajo espiritual que hago, me uno con Dios. A eso se le llama mística. La mística está por fuera de la iglesia. La mística es algo entre un ser humano y Dios. ¿Cómo ese ser humano logra una unión espiritual con Dios? Pero la mística, hablar sobre la mística, desarrollar una mística, implica creer en algo que se llama Dios. Está bien. Si es una cosa individual, está bien. El señor Mario Barraza cree en la mística, cree en Dios, él cree que se puede unir con Dios. Está bien, o sea, Barraza no ataca a nadie, tipo tranquilo, no jode. Pero si Barraza tiene un ejército de 1 millón de personas que creen que Barraza puede hablar con Dios, y Dios le ha dicho que tiene que llevar ese 1 millón de personas a invadir otras tierras, Dios le ha dicho eso, porque esas tierras lo van a hacer más glorioso a Dios. Y para invadir esas tierras tengo que matar un montón de gente. Dios me está diciendo, mata a toda esa gente y a tu gente ponela ahí a agarrar esas tierras, a apoderarse de esas tierras. Todos esos terrenos tienen que ser para mí. Yo soy Dios y yo te digo que a todos esos que vas a encontrar, tienes que liquidarlos a todos. ¿Sí? Y si es necesario matar hombres, mujeres, niños, violar a las mujeres, no importa. Haz todo lo que quieras, pero ese terreno tiene que ser para ti, para los tuyos y para tus descendientes. Yo, Dios, te lo digo. Y yo lo hago porque Dios me lo ha dicho. Y los otros, ¿saben qué? Dios me acaba de decir esto. Allá, métale, vamos, listo. Y lo hacemos. Invadimos, matamos, violamos, exterminamos y nos apoderamos de todo ese lugar. Y a las personas que quedan vivas las convertimos en esclavos. En nombre de Dios. En nombre del Dios que yo creo y que los otros, que son mis amigos, creen, o aquellos que me temen, porque saben que soy feroz, creen. Creemos todos, ¿no? Algunos por temor, otros por amor, otros por ilusión, otros por lo que sea. En base a algo invisible hacemos algo visible. Matamos gente, destrozamos, violamos, nos apoderamos de un montón de cosas, que es algo visible, en el nombre de algo invisible. Dios. ¿Dónde está Dios? No sé, pero
Dios me ha dicho que tengo que hacer esto. María, la mamá de Jesús, le dice a su esposo, estoy embarazada. Y su esposo dice, ¿cómo es esto? Sí, dice, pero un ángel me ha dicho que estoy embarazada y que ese embarazo voy a dar a luz al Hijo de Dios, que Dios. ¿Quién te lo dijo? Un ángel. ¿Qué ángel? ¿Cuándo? Anoche vino el ángel, se me presentó, a ver que venga. Quiero hablar con ese ángel, a ver que me diga a mí, ¿con quién te has metido tú que estás embarazada? A ver, dime la verdad, bla, 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 ¿no? Porque ustedes no pueden creer que el esposo de María se iba a tragar fácilmente que María fue concebida, así que María tuvo la concepción por Dios, o sea, una idea griega antigua, ¿no es cierto? Zeus, que era el dios mayor de todos los griegos, Zeus tenía el poder de hacer el amor con todas las mujeres que quisiera, de cualquier manera. Se enamoraba de una mujer y esa mujer tenía una lluvia de oro. Esa lluvia de oro era Zeus teniendo sexo con esa mujer, un sexo a la manera de Dios. Y esa mujer iba a tener un hijo. Ese hijo era hijo de Zeus y de esa mujer. Por lo tanto, ese hijo iba a ser un héroe, porque los héroes eran los hijos de dioses y de humanos. ¿Sí? Eran mitad divinos, mitad humanos. Eso era un héroe. De ahí traemos también muchas cuestiones que tiene el cristianismo y viene de los griegos. ¿Por qué creen ustedes que los teólogos, los filósofos cristianos leían mucho sobre Grecia, Roma? De ahí se ha inventado todo el aparato eclesiástico. Entonces María dice, estoy embarazada, tengo la simiente de Dios y voy a tener un hijo para Dios. ¿Cómo es esto? ¿Por qué había que creer esto? No sé, como que por ahí no le creían a María y María hubiera sufrido mucho más todavía. Se hubiera sufrido la expulsión, digamos. ¿Sí? Tú me has engañado, te expulso como a mi esposa, no eres más mi esposa. Pero parece que el ángel se le aparece también al esposo de María. Dice, mira, ñato, esto viene así, no hay que molestar, Dios ha dicho esto. Bueno, pues son cosas invisibles, son cosas que no se ven, hay que creerlas. Y la gente creía, y todavía hay gente que cree. Y hay gente que es capaz de matar a otras porque cree en algo que no existe, o por lo menos que no lo puede probar. Por lo tanto, si hablamos de vida cotidiana, de conflicto, todo esto, de identidad, además, ¿con qué me identifico? Me identifico con Bolivia, soy boliviano. Bueno, me identifico con América, soy americano. Me identifico a lo mejor con mi clase, soy clase alta, soy clase media. Me identifico con mi región, soy Cochala. No, no soy Cochala, soy paseño, soy alteño, soy Camba, soy Coya, soy Chapaco.
me identifico con una región, puedo identificarme con lo que sea. Y es creíble identificarse con una región. Es más difícil la identificación con un país porque, como les dije, los países se pueden hacer y deshacer. Especialmente en Europa se ha visto eso, cómo los países cambian. Unos vencen a otros, les cambian el nombre, después otra vez vuelven a resurgir. Pero con las regiones más, que es más pequeño, es más creíble identificarse con una región. Identificarse con una religión hemos visto que también es posible. Creo en Dios y creo en el Dios cristiano por esto y esto y esto y esto. Y además soy católico. Así más precisamente, no solamente cristiano, sino católico. Católico apostólico romano. Tomo una identificación. Y en base a esa identificación, a esa identidad, es que yo tengo un panorama de cómo es el mundo, cómo es la vida. Porque hemos hablado, ¿no es cierto? Hemos hablado de representaciones sociales, y así lo habló Moscovici, representación social de un país, de una región, y que es importante esa representación social porque en base a eso una persona actúa, ¿no es cierto? Pero una representación social como cristiano es fregado, porque eso va por encima de los países, por encima de los países. Si el Papa dice, todos los católicos, a partir de este momento, deben tomar en sus manos el gobierno de los países donde ellos estén en mayoría, tiene que hacerlo. Y como la gente cree en Dios, cree en la Iglesia. Como cree en la Iglesia, creen en el Papa. Como creen en el Papa, le obedecen al Papa. Como le obedecen al Papa, se arma una guerra en todo el mundo porque el Papa lo dijo. Vean que este asunto de las creencias no es gratuito. Las creencias pueden crear guerras, pueden crear países, pueden crear fundaciones. Por supuesto que crean filosofías, obras. Todas las obras del Renacimiento, a pesar de que algunos grandes artistas del Renacimiento no creían mucho en la Iglesia, pero la Iglesia financiaba estas obras. Entonces, la creencia en Dios ha marcado la creencia en muchas cosas y la producción de muchas cosas. La producción de catedrales, la producción de iglesias, la producción de obras, no solamente la producción de obras pictóricas o de esculturas, sino también la producción de música, de literatura, de poesía. La poesía de San Juan de la Cruz, la poesía de Santa Teresa de Jesús, poesía hermosa. ¿Cuántas cosas se pueden crear a partir de la creencia en algo? Pero digamos, yo puedo creer y ustedes también pueden creer en el orgullo, que esto también es muy fantasioso, pero en el orgullo de la procedencia. Yo procedo de la familia tal y nuestro fundador fue un gran guerrero, bla, 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 bla. Y nosotros que descendemos de ese gran guerrero, hemos hecho esto y estamos destinados a hacer grandes cosas. Le puedes creer porque a lo mejor ese guerrero sí evidentemente existió y evidentemente hizo varias cosas interesantes. Claro, le crees. Pero la creencia en Dios, que es algo que no existe en la materialidad, existe en la imaginación, en la fe, o en cierto tipo de abstracción teológica. La creencia en un Dios tan convincente como para hacer que yo, en nombre de ese Dios, mate a otros y yo creo que estoy cumpliendo con Dios.
y tengo la conciencia tranquila. He matado a aquellos tipos porque no pensaban como nosotros. Y me siento con la conciencia tranquila. Dios me dijo que había que matarlos y los he matado. A todos. No queda ningún infiel acá. Eso se ha hecho. No les estoy contando películas. Les estoy hablando de historia. Chicos, tienen que estudiar historia. Por favor, tienen que leer historia. No pueden andar en la vida sin conocimiento de las cosas que han sucedido. Entonces, ahí es donde los problemas de identidad, de vida cotidiana, de conflicto, se vuelven más complicados. Y ahí es donde la representación social se vuelve compleja, porque la representación social, les repito, la representación social de un país, yo me siento argentino o boliviano o francés o italiano, tiene sentido, si bien los países son figuras ficticias, pero tiene que ver con algo material. Alguna vez a algunos tipos se les ocurrió hacer algo que se llamó Argentina. Bueno, entonces soy argentino, nací allá, entonces puedo identificarme como argentino con ciertos valores y ciertas costumbres. Aquí esto era el Alto Perú, pero se les ocurrió llamar Bolivia, ¿sí? Por Bolívar, bla, 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 bla. Ya, se creó Bolivia. Y los que nacen ahí son bolivianos. Entonces yo me siento boliviano por esto y esto y esto y esto. Estamos hablando de cosas materiales, puedes creer, ¿sí? Si bien todo eso tiene mucho de artificio, pero ese artificio histórico basado en cosas reales. Sí existe este lugar, sí existieron hombres que dijeron, esto le llamaremos así. Ya, es convencional, pero no es inexistente. No sé si me entienden la diferencia. Convencional significa que algo no existía y yo lo existí porque me pongo de acuerdo con otros. Queremos que esto ya no se llame Alto Perú, que se llame Bolivia. Ah, ya, listo, ya, bueno, ya. Metámosle Bolivia, ya. ¿Mm? Ya. Pero es una convención creíble porque se juntaron un montón de tipos y dijeron, lo haremos así. Y los demás aceptaron y ya. Es una invención, pero es una invención humana. ¿Sí? Pero cuando hablamos de lo religioso, hablamos básicamente de algo que no existe. Hablamos de Dios o de dioses. Hay gente que todavía cree que hay muchos dioses. Hablamos de Dios o de dioses. Fíjense, en la iglesia no solamente hablamos de Dios, hablamos de ángeles, hablamos de santos que nos están ayudando aunque no los veamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de gente, chicos, que cree en cosas invisibles y en base a esas cosas invisibles que no se pueden ver, que no se pueden probar, que no se pueden demostrar, en base a eso se arman naciones, guerras, arte, literatura, historia, matanzas, violaciones, todo en base a algo que no existe, por lo menos no tiene una existencia real. Es un valor, es una creencia. Y la gente se mata por creencias. Toda la gente se mata por creencias. Poca gente se mata por algo que sea algo efectivo. Claro, una persona mata, un hombre mata a una mujer porque la mujer lo engañó. Eso es un recurso antiguo, histórico, que está en literatura, en canciones, en todo aquello. La mujer lo engañó y él la mata a la mujer. Y si puede, mata al hombre también con el cual lo había engañado. Están los tangos, están en historias. O tal persona mata a otra porque lo traicionó de una manera X. ¿Mm? Tú eres mi amigo, te metiste con mi mujer, te voy a matar a vos, a mi mujer no la voy a matar, pero a vos sí porque eras mi amigo. ¡Bum! Listo. Existen crímenes, pero son crímenes
emocionales, por supuesto, como todo crimen, basados en una emoción previa. Tú eres mi amigo mientras no me traiciones. Tú eres mi mujer mientras no me traiciones. Si tú haces algo que yo y la sociedad en la que vivimos lo consideramos traición, yo tengo el derecho de matarte. Y antiguamente esto, muchachos, era cierto, o sea, nadie discutía, en el fondo de su corazón, nadie discutía el derecho de una persona de matar a otra porque lo había traicionado. Que la traición mereciera el castigo de la muerte era algo que durante siglos nadie lo discutió, estaba bien. La mujer lo traicionó, la mató, está bien, se aceptaba. Se aceptaba, pero todo eso que es terrible, por lo menos era material, veías, sí hay una mujer, sí estaba casada con este hombre, sí esta mujer lo traicionó con otro hombre, entonces este hombre la mató, pero estamos hablando de algo físico, real, que se puede comprobar, pero matar por Dios, yo creo en Dios y ese Dios me ha ordenado que tengo que matar a mis vecinos, así que voy y los mato. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, ¿dónde está Dios? No sé, pero me ordenó. Es grave. Es grave la creencia en cosas que no existen materialmente y en base a esas cosas que no existen materialmente, hacer o deshacer o destruir o enfrentar cosas reales en base a algo que no es real, por lo menos que no es parte de la realidad cotidiana. Y estamos todavía en eso, ya estamos en el siglo XXI, pero todavía existen todas las iglesias, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia musulmana, la iglesia hebrea, en fin, todas las religiones más grandes que conocemos en Occidente siguen existiendo y en Oriente también. Todavía hay hinduismo, budismo, taoísmo, etcétera. Estamos rodeados de dioses que no vemos y en base a esos dioses que no vemos, matamos a las personas que vemos. Porque si la religión hubiera servido para que nos unamos todos y tengamos una humanidad feliz, ya, bueno, la gente cree en algo que no se ve, pero por lo menos esto tiene un buen fin, esto es positivo. Pero la historia nos muestra que no es positivo. Desde hace miles de años la gente se mata por cosas que no existen, se mata por dioses. Mi Dios me ha dicho que te tengo que matar, lo siento mucho, pafa. Y esa misma persona que mata en nombre de Dios, en algún momento puede tener una crisis en su vida y dice, caramba, Dios no existe. Y yo he matado por algo que no existe, ¿qué he hecho? Hay historias de este tipo, chicos. Existen historias de esta naturaleza. De gente que en nombre de Dios ha matado y que después ella misma piensa que a lo mejor Dios no existe. Dice, ¿cómo? He matado a alguien en nombre de Dios y ahora yo creo que Dios no existe. Hay dramas individuales, colectivos. La Segunda Guerra Mundial ha sido terrible. Hitler hizo matar a 8 millones de judíos de diferentes maneras. No son 6 millones, son 8 millones. En campos de concentración, cámaras de gas. ¿Cómo eran las cámaras de gas? Agarraban judíos, los desnudaban, los metían en un lugar, los encerraban, decían, se van a duchar. Y de las duchas no salía agua, salía el gas y morían. Los quemaban en hornos. O simplemente los mataban de hambre, de trabajos forzados. Entonces, ¿cómo puedes matar a millones de personas y pensar que lo estás haciendo bien, que es importante hacerlo? Los judíos tienen que desaparecer. Y ellos tenían también sus creencias. No eran tipos materialistas.
tenían creencias. Ellos pensaban que era la raza elegida, la raza aria que tenía que dominar a las otras razas. Tenían creencias también. Hitler no era así materialista nomás. Él y había un grupo que tenían creencias sobrenaturales. Hay un libro interesante, por lo menos tiene varias partes interesantes, aunque después fue muy discutido, pero que se llama El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Verger, dos franceses, donde relatan este tipo de cosas. En realidad ese libro, originalmente en francés, tiene un nombre más bonito, El amanecer de los magos se llama. ¿Sí? No El retorno de los brujos, es una traducción mala. El amanecer de los magos. En mi francés mal dicho es Le matin des magiciens, El amanecer de los magos. Es más bonito ese título. El retorno de los brujos es una traducción española medio mala. Pero ahí se habla, hay todo un capítulo dedicado a Hitler y su gente, los grupos de Hitler, que creían también, Hitler creía haber visto a un ser sobrehumano que representaba al hombre futuro. Y dice, he visto ese ser y me he estremecido. Y en base a ese ser, Hitler y su gente matan a millones de judíos porque era una raza que tenía que desaparecer y dar paso a la raza aria. La raza aria pura, especialmente alemana, era la que tenía que dominar. Ahora bien, Hitler estaba aliado con los japoneses. Y siempre me quedó la pregunta, si Hitler hubiera ganado la guerra, la tendría que haber emprendido contra los japoneses, porque los japoneses no representaban a la raza aria. ¿Cuánta gente hubiera matado Hitler? Si ganaba esa guerra, ¿cuánta gente más hubiera matado? A estos por judíos, a los otros por chinos, a los otros por africanos, como razas inferiores. Y él también recibía órdenes de seres sobrenaturales. ¿Estaba loco? Sí, a lo mejor estaba loco Hitler, pero él recibía órdenes sobrenaturales. Y bueno, hay muchos tipos que en la Edad Media también han recibido órdenes sobrenaturales. Dios, Jesucristo, y empezaban a matar gente. ¿Cuál es la diferencia? Se enfrentan cristianos contra musulmanes. Ambos creen en Dios. Ambos. Es más, Mahoma creía que Moisés había venido a dar el mensaje de Dios y no lo habían tomado en cuenta. Cristo había venido a dar el mensaje de Dios y no lo habían tomado en cuenta. Entonces yo, Mahoma, ahora vengo a dar el mensaje de Dios, pero vengo con la espada. Aquí no hay caso que no me tomen en cuenta. Aquí van a tomar en cuenta la palabra de Dios porque yo vengo con la espada. O siguen la palabra de Dios o los mato. ¿Sí? O sea, Mahoma fue un tipo con menos paciencia, digamos, ¿no es cierto? Con menos paciencia que Moisés y que Jesucristo. El tipo dijo, a mí me creen o les corto la cabeza y se acabó. ¿No es cierto? Ese era Mahoma. Eh, entonces se pelean cristianos contra musulmanes, seguidores de Jesucristo contra seguidores de Mahoma. Ambos creen en Dios, todos creen en Dios. Y se matan unos a otros. El que gane será aquel al cual Dios quiere más. Pero en varias oportunidades ganaron los musulmanes. O sea, como Dios hizo ganar a los musulmanes, entonces como los cristianos perdían algunas batallas, decían, es que estamos llenos de pecado, hay que humillarse, estamos con muchos pecados todavía, por eso Dios no nos ayudó. Entonces podés dar todas las justificaciones que se te dé la regalada gana.
como estás hablando de cosas que nadie sabe, Dios dijo esto, Dios no dijo esto, a mí me dijo esto, a mí me dijo otra cosa. Como estás hablando sobre cosas que nadie puede probar, puedes decir lo que se te dé absolutamente la gana. Y puedes justificar las muertes en base a cosas totalmente inventadas, totalmente fantasiosas. Yo sé que Dios existe, Dios habló conmigo. Anoche soñé con Dios y Dios me dijo, mira, hay que hacer esto. Y a lo mejor es cierto, a lo mejor es cierto que tuvo un sueño y soñó con Dios y le dijo eso. Pero bueno, veamos psicoanalíticamente, si ustedes quieren, o de cualquier otra manera, ¿cómo entendemos esto de que yo soñé con Dios y Dios me dijo qué? ¿Cómo lo entendemos? Acuérdense de aquel famoso caso de Freud, de ese hombre que creía que Dios lo había elegido y él tenía que tener un hijo para Dios. Y estaba expresando su homosexualidad inconsciente. El famoso caso Schreber. Vamos. Entonces, Freud, que no creía en Dios, analiza ese caso y lo analiza con un doble propósito. Te dice, si este tipo paranoico creía que Dios estaba haciendo que él engendre tal vez a un futuro ser, ahí tenemos una explicación bastante interesante de que muchos tipos que parecían haber hablado con Dios eran paranoicos que simplemente habían percibido mal la realidad, ¿no es cierto? Y bueno, Jesucristo era un paranoico, Mahoma era un paranoico. Desde el punto de vista de Freud, sí, claro que sí. Pero chicos, a partir de una paranoia, que se haga una religión famosísima, que dure siglos, y que mate gente, y que se arman guerras terribles, y que se quiera dominar el mundo, wow, wow. Los seres humanos somos capaces de matar, de transformar cosas por cuestiones que no están probadas porque son invisibles, wow. Eso más, yo quiero que lo incorporen a sus estudios, chicos, cuando ustedes hagan algún trabajo, sigan trabajando sobre la psicología social, estudien esto, por favor, porque esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Tenemos que tener en cuenta cómo es posible que hayan guerras religiosas, cómo la gente se puede organizar, matar, hacer guerras por cuestiones que no existen. El automóvil existe, la electricidad existe, los aviones existen, pero no sabemos si esas cosas existen. No digo que una persona no pueda tener una creencia, pero en base a esa creencia matar a otro. Pensemos sobre esto, chicos. Hasta la próxima clase y manden las preguntas que quieran. Vamos a charlar sobre esto. Listo, ya es la hora. Chau, chicos. Chau, chau. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice.